Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 23 al 29 de agosto y tiene por título: No hagamos tropezar a estos pequeños. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Qué ha hecho Jehová por cada uno de nosotros? Jehová nos ha traído a cada uno de nosotros hacia Él. Entre los miles de millones de personas del mundo, vio en nosotros algo valioso, un corazón sincero que podía amarlo, ya que como muestra primera de Crónicas 28:9. Jehová examina los corazones y ve las intenciones y pensamientos, así que es un honor que nos haya escogido. Veamos la pregunta número 2. ¿Qué ejemplo puso Jesús para ayudarnos a entender que Jehová nos ama a cada uno de nosotros? Jesús puso el ejemplo de un pastor que tiene 100 ovejas y se le pierde una. Al darse cuenta, deja a las otras 99 en las montañas y busca a la que anda perdida. Cuando la encuentra, no se enoja con ella, sino que estará contento. De igual modo, Jehová, como un pastor, ama a cada oveja, por lo que no desea que ni una sola se pierda. Veamos la pregunta número 3. ¿Qué analizaremos en este artículo? Analizaremos un poco acerca de estos pequeños mencionados en el capítulo 18 de Mateo y luego veremos cómo podemos evitar hacer tropezar a otros y qué podemos hacer si alguien nos hiere. Vamos a pasar al primer subtítulo. ¿Quiénes son estos pequeños? Veamos la pregunta número 4. ¿Quiénes son estos pequeños? Son todos los discípulos de Jesús. Su disposición a dejarse enseñar hace que se les asemeje a pequeños, aunque sean de diferentes lugares y culturas y tengan gustos y personalidades distintos. Todos tienen fe en Cristo. Veamos la pregunta número 5. ¿Cómo se siente Jehová cuando alguien hiere o hace tropezar a uno de sus siervos? Tal como nosotros sentimos ese deseo de proteger y defender a un niño, Jehová siente lo mismo, así que cuando alguien hiere o hace tropezar a uno de ellos, se molesta o hasta se enfurece. Veamos la pregunta número 6. Según 1 de Corintios 1, 26 al 29. ¿Cómo considera la gente del mundo a los discípulos de Jesús? El mundo los considera también pequeños, pero no por la misma razón de Jehová, más bien es porque, como indica 1 de Corintios, son para ellos insignificantes, despreciados o no valen nada. Veamos la pregunta número 7. ¿Cómo quiere Jehová que veamos a nuestros hermanos? Jehová quiere que veamos a nuestros hermanos como Él los ve. Si Él los ama, nosotros también, como muestra 1 de Pedro 2:17. Debemos tenerle amor a toda la hermandad, no solo a una parte de ella, y ese amor debe llevarnos a hacer lo que sea para protegerlos y cuidarlos.
Vamos a pasar al segundo subtítulo. Pensemos que los demás son superiores. Veamos la pregunta número 8. ¿Qué forma de pensar influyó en los discípulos de Jesús? En aquella época, muchos judíos le daban gran importancia al prestigio y la posición social, y al parecer ellos se habían dejado contagiar. Fue por eso que le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Veamos la pregunta número 9. ¿Qué tenían que hacer los discípulos de Jesús? Tenían que esforzarse para dejar atrás ese espíritu competitivo que estaba arraigado en la cultura judía. Debían ahora pensar que los demás eran superiores a ellos. Eso haría que fuese menos probable que hicieran tropezar a otros. Veamos la pregunta número 10. ¿Qué consejo de Pablo debemos tomar a pecho? El consejo registrado en 1 Corintios 4:7, que dice: ¿quién hace que tú seas diferente a los demás? En realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Entonces, si lo recibiste, ¿por qué vas presumiendo como si no lo hubieras recibido? Con esto, Pablo nos aconsejó a no caer en la tentación de atraer la atención sobre nosotros mismos o de creernos superiores a los demás. El mérito siempre debe ir a Jehová. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Perdonemos de corazón. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué aprendemos de la parábola de Jesús sobre el rey y el esclavo? Aprendemos lo importante que es el que perdonemos. Si no estamos dispuestos a perdonar a nuestros hermanos, Jehová nos tratará del mismo modo y no perdonará todos los pecados que hemos cometido, mientras que, si lo hacemos, Él también nos perdonará. Veamos la pregunta número 12. Si nos negamos a perdonar, ¿cómo hacemos daño a los demás? Le hacemos daño a otros porque nos comportamos cruelmente al no perdonarlo y negarle nuestro cariño, llegando incluso a ignorarlo, y nuestro comportamiento, además, llevará a no sentirse bien, los afecta negativamente, pues, al notar lo que ha pasado, se sentirán incómodos, lo que podría llevar a cualquiera a tropezar. En la ilustración vemos que una hermana habla a solas en el salón del reino con otra hermana que está enojada con ella. Luego, en una reunión para el servicio del campo, en el salón del reino, el hermano las asigna para que prediquen juntas, y una de ellas pone cara de fastidio, pero luego las dos hermanas disfrutan predicando juntas. Veamos la pregunta número 13. ¿Qué aprende de lo que le pasó a una precursora? Aprendemos que cuando no perdonamos, tampoco nosotros la pasamos bien, perdemos incluso la alegría de hacer lo correcto. Es como si tuviéramos una gran carga encima que no nos deja avanzar. Veamos la pregunta número 14, parte A. Según Mateo 18, 21 y 22. ¿Qué problema parece que tenía el apóstol Pedro y que aprende usted de la respuesta de Jesús? Al apóstol Pedro también le costaba perdonar. Fue por eso que le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a alguien, y Jesús le contestó hasta 77 veces, es decir, no debía haber un límite. Esto me enseña que igualmente nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos o amigos la cantidad de veces que sean necesarias.
Veamos la pregunta número 14, parte B. ¿Qué nos puede ayudar si nos vemos en la misma situación? Algo que nos puede ayudar es meditar en todas las veces que Jehová nos ha perdonado, así como recordar que tenemos la obligación de amarnos unos a otros. También podemos meditar en lo que sucede cuando perdonamos, ayudamos a la persona que nos trató mal, contribuimos a la unidad de la congregación, protegemos nuestra amistad con Jehová y nos quitamos un peso de encima, y finalmente debemos orar a Jehová siempre. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. No dejemos que las acciones de otros nos hagan tropezar. Veamos la pregunta número 15. Según Colosenses 3:13. ¿Qué podemos hacer si un hermano o hermana hace algo que nos molesta? Podemos orarle a Jehová y contarle todo lo que sentimos, pidámosle que bendiga al hermano y nos ayude a ver sus buenas cualidades, esas que él ha visto y valora. Ahora, si sentimos que necesitamos hablar porque no podemos pasar por alto lo que ha hecho, pensemos en cuál es la mejor manera de hacerlo, démosle el beneficio de la duda, y si no quiere hacer las paces, no lo demos por perdido. Veamos la pregunta número 16. ¿Qué obligación tiene cada uno de nosotros? Cada uno tiene la obligación de conservar la unidad del pueblo de Jehová, pero para lograrlo debemos esforzarnos por ver a los demás tan valiosos como los ve Jehová. Veamos la pregunta número 17. ¿A qué estamos decididos? Estamos decididos a no poner ningún estorbo ni obstáculo delante de un hermano, a pesar que son superiores a nosotros y queremos perdonarlos de corazón. También estamos decididos a no permitir que las acciones de los demás nos hagan tropezar. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿qué respuesta daría? La primera pregunta es: ¿quiénes son estos pequeños mencionados en el capítulo 18 de Mateo? Son todos los discípulos de Jesús, no importa su edad, país de origen, cultura o gustos, se les llama así porque son humildes como los niños y se dejan enseñar. La segunda pregunta es: ¿qué nos ayudará a pensar que los demás son superiores a nosotros? Nos ayudará a reconocer que todos nos superan en algo. Para hacerlo, solo debemos centrarnos en sus cosas buenas, y si en algún momento sentimos el deseo de centrar la atención en nosotros, dirijámosla a Jehová, quien nos ha dado todo. La tercera pregunta es: si nos cuesta trabajo perdonar, ¿qué podemos hacer? Podemos meditar en todas las veces que Jehová nos ha perdonado. La segunda cosa que puede ayudarnos es meditar en lo que sucede cuando perdonamos. De esa manera, ayudamos a la persona que nos trató mal y contribuimos a la paz de la congregación. Y tercero, orarle a Jehová para que nos ayude a perdonar. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.